¿qué tal? Buenas tardes, estamos acá en Miraflores TV Digital en el año 2023. Increíble cómo se pasa el tiempo. Feliz año a todos los que nos escuchan y nos siguen. Y bueno, y estamos acá con nuevas novedades. Estamos empezando el programa con, bueno, nuestros invitados de toda la vida, porque son nuestros amigos y tenemos que empezar el año así, viendo lo que es la seguridad ciudadana y viendo lo que es cómo se ve el Perú en el extranjero y bueno, también viendo la coyuntura actual. Así que les doy la bienvenida a Michelle Celi Vegas y a César Augusto Ortiz Anderson, que los voy a presentar. A ver, el licenciado César Augusto Ortiz Anderson es licenciado en Administración de Empresas, consultor internacional, experto en temas de seguridad y es presidente y fundador de APROSEC. Bienvenido, César. ¿Me escuchas? Gracias, Rocío. Un saludo para Michelle. Un saludo para todos los que están viendo y escuchando en estos momentos. Ah, qué bueno, porque pensé que no me escuchabas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Feliz año. Y también estamos con el doctor Michel Celi Vegas, abogado en Europa, Suiza, Francia y España, y en Perú, economista y árbitro de la ICAM de España, especialista en asuntos internacionales y conferencista. Bueno, el tema de hoy es adelanto de elecciones, pero bueno, veo que también tenemos el tema de la SUNEDU, tenemos el tema, bueno, de la marcha, hoy día están marchando por la paz, así que, bueno, vamos a hablar de todo un poco de la coyuntura actual, porque, bueno, tenemos bastantes vistas y esto va a ser retransmitido. Y como es el primer programa del año, le pido a mis invitados de poder hablar un poquito de todo, porque tenemos muchos temas, ¿no?, álgidos que todavía no podemos cerrar, ¿no? A pesar de que ya cerramos el año. Así que bueno, bienvenido nuevamente. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por participar en este primer programa del año 2023. Esperemos que no sea el último. No, para nada. Como van las cosas, yo creo que las sorpresas están a la orden del día. El último programa fue el año pasado, cuando tuvimos la oportunidad de participar, me parece, con el que fue primer ministro por unos cuantos días. Y el 7 de diciembre cambió todo. Esperemos que el 7 de enero no cambie todo. Lo concreto es de que hay muchas cosas y la verdad que de repente el programa de hoy día va a ser muy corto, pero vamos a intentar de sintetizar según los temas que tú quisieras que se profundice un poco. Ok, perfecto. ¿Qué tal tu año, tu fin de año y tu nuevo año? César, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, ¿no? Este es un año realmente importante para el país, ¿no? Este es un año, estamos viendo, ya acabó la marcha por la paz, aparentemente todo bien, ha habido algunos brotes pequeñísimos de intento de violencia con pinturas y bueno, los infiltrados de siempre, ¿no? Sí, Pero sí. a ver, lo que preocupa son estos asusadores que promueven una agenda propia, esta gente tiene una agenda propia. Ayer me llegó el informe, uno de los informes que saca la Embajada de Estados Unidos, y donde se indican directamente Evo Morales, ¿no?, que está promoviendo violencia y de alguna manera eso está afectando, ¿no? Entonces la inteligencia del Perú pues tiene que moverse bien, ¿no? Evo Morales lo que quiere es a ver si saben, porque a mí me ha llegado en Exitosa, no sé si es un fake, de que ha renunciado el presidente Ledini. Es cierto, ha renunciado. ¿Sí? ¿Ha renunciado? Bueno, lo han hecho renunciar, sí, ¿no? Pero ha salido en el último minuto. Sí, pero ha salido un comunicado de que él estaba muy incómodo porque no lo dejaban trabajar, ¿no? Liendo, ¿no? Sí, liendo. Entonces, lo que pasa que, mira, hay muchos altos funcionarios de Castillo, naipe que se ha arrumbado, Castillo Arena, que era Castillo Terrones, desde un principio. Jorge Adriancén tenía toda la razón cuando hablaba lo que hablaba, ¿no? Yo a veces ponía duda, a veces incluso la fuerza, porque hablaba de... que no sé por qué no ha entrado. Sí, pero ejemplo, a Virgilio Acuña, por decirle un nombre, el viceministro de Transportes, ¿no?, que fue nombrado por Castillo, sí, ahí, no, que yo sepa, no ha renunciado. Martín Dávila Pérez, que es viceministro de Electricidad, tampoco ha renunciado. En fin, no hay mucho. Julián Palacín, de Indecopi, tampoco ha renunciado.
O sea, hay muchos que no han renunciado y yo creo que Dina Boluarte debería sacarlos a todos, ¿no? Porque el infiltramiento que ha habido de Castillo, de toda esta gente que ha metido inepta, corrupta, es tremendo, ¿no? Y eso se tiene que limpiar, o sea, no se puede esperar, dejar pasar el tiempo porque ayer nomás ha caído un corrupto ahí recibiendo dinero. Entonces, esta gente es así, ¿no? No solamente es inepta, sino también es corrupta, ¿no? Entonces, eso hay que limpiarlo ya. Claro. Bueno, pero a ver, el tema es que creo que ellos han firmado contratos y creo que tampoco es tan fácil sacarlos, ¿no? No sé, No, algo, no, son no son cargos de puestos de... confianza. Son Algunos, cargos de otros confianza. no. Algunos, otros no. Pero igual, o sea, se puede, no es, acá no hay nada que no se pueda hacer, se puede cambiar, o sea, no. Este es Bueno, un a ver, nuevo, este es entre comillas, hablando, es un nuevo hablando de gobierno, este ¿no? país, hablando de esta corrupción que estamos, que desgraciadamente todos los poderes del Estado y todas las instituciones están llenas de corrupción, yo he recibido ahora una cosa que les cuento, se van a morir del infarto, porque una cosa increíble del Poder Judicial. Vuelvo a decir, todas las instituciones están llenas de personas corruptas. Entonces acá hay un tema de que tenemos que hacer una limpieza, no sé cómo, ¿no? Porque en verdad es muy, muy fuerte lo que está sucediendo. O sea, ya no es un solo poder del Estado, no es solo una institución, sino son la mayoría. O sea, ya como que es algo muy, muy común. Y como estaba comentando con una persona que es de España, me decía que no es Michelle, una española, me decía que efectivamente, se ríe Michelle, me decía que efectivamente acá la corrupción es de baja cuantía, o sea, de muy poquito dinero, pero hay corrupción por todos lados. Entonces, ¿cómo podemos hacer con esto? La verdad a mí me da pena empezar el año hablando de estos temas, ¿no? Temas de corrupción, pero creo que es lo que peor, o sea, lo que nuestro peor pecado y lo que más daño está haciendo al país. Más Yo lo que ahora quisiera de, yo lo que quisiera decir, teníamos la Rocío, esperanza de Liendo, ¿no? En inteligencia, y ahora no sé si renuncia, lo renunciaron, no sé, pero ya eso me preocupa, ¿no? Sí, Michelle, adelante. sí, mira, yo quisiera acotar algo, ¿no? De repente en el Perú ha llegado la noticia también, esa corrupción que se ha descubierto en el Parlamento Europeo, y donde la vicepresidenta me parece que ha sido detenida porque ha sido encontrada en flagrancia y ahí no hay escapatoria, estamos igual que en el Perú. No es justificar la corrupción, simplemente que son otros niveles. Por ahí en internet hay un video o una foto, me parece muy simpática, muy provocadora, donde encontramos a Montesinos y Fujimori, que dice de un lado profesionales, y del otro lado Aníbal Torres con Pedro Castillo, que dice calichines, ¿no? O sea, la diferencia de la corrupción La era corrupción completamente diferente. ¿Por en qué? cuestión de dinero. Porque la cuestión institucional en el caso de Fujimori estaba corroída por que se creó durante muchos años y se defendieron al final, hasta el final. En el caso de Castillo recién se estaba formando y la desventaja que tenía Castillo es de que no podía encontrar hombres claves o si se quiere mafiosos de izquierda. Bueno, hay mafiosos de izquierda, ¿no? Pero no en la categoría de los que pueden existir en los grupos de derecha, ¿no? Porque en primer lugar se lucha contra las tecnologías, en segundo lugar se lucha contra los nombres, y en tercer lugar con la manera de concebir el mundo, ¿no? Cuando hablamos de que eran calichines, eran porque de repente la menor cuantía. Si hablamos de delitos que se han producido, básicamente son, como se dice, ripios, ¿no? Y que todo el mundo participa y al final que dirigía este gran grupo de corrupción recibía poco, ¿no? Por eso es que había que multiplicar, según la mentalidad de estos señores, había que multiplicar el grado de corrupción, no en calidad, sino en cantidad. O sea, es bien fácil hacer el chantaje de los empleados que no tienen trabajo y que se les encuentra un trabajo y se les pide un porcentaje del salario que reciben todos los meses, como el caso y eso nadie lo va a negar. Ahorita en el Perú, toda persona que construye, los sindicatos de construcción son los primeros que se apuntan para recibir una cuota y dejar trabajar al constructor que va a edificar una obra pública. Y eso pasa en todo el Perú. Luchar contra eso en primer lugar es bien difícil. En segundo lugar, sí se puede luchar cuando la persona es visible y está en el poder, como ha sido el caso del gobierno de Castillo. Pero eliminar con la presencia de una presidenta o vicepresidenta o con un grupo que lo va a acompañar y tratar de
cerrar filas, como se dice, para eliminar toda la corrupción, será imposible. No hay que ser pesimista, sin embargo. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta de que es una corrupción que no está muy orientada a ser moderna, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Europa también hay muchas formas de corromper. Hemos visto los parlamentarios europeos. Vemos que hay una institución Europol que aparentemente tiene convenios con los gobiernos, algunos gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, me parece, pero que depende del gobierno que está de turno. La Claro. ventaja que hemos tenido en el Perú es de que este gobierno, aparte de México, Argentina y Bolivia, no han tenido ningún soporte a nivel institucional dentro de la comunidad de naciones, ¿no? Esa es una ventaja por el hecho de que lo que se pretendía instalar en el Perú, y hay muchos que hablan ahora que ese milagro peruano permitirá de una manera saber que en algún momento cuando hay cosas del destino, ¿no? Por milagro o por incompetencia para instaurar un sistema de corrupción o mantener un poder, es que estamos en esta situación. O sea, no es porque las fuerzas sociales se han movilizado para hacer cambiar el régimen que ha caído, sino por el hecho de que son los errores de ese mismo régimen que ha permitido su caída. Por ese lado, yo creo que estamos en un año que es un año de desafío. En primer lugar, esperamos un parlamento que pueda crear legislación para tener algunas elecciones que puedan ser serenas, pero yo creo que el fondo no está en la legislación para establecer si las elecciones son transparentes o hay candidatos que son inducidos a presentarse como una alternativa. Yo creo que el problema son los partidos políticos. En segundo lugar, las generaciones. Muchas de las generaciones que hemos conocido han desaparecido. Tenemos también el caso de que los últimos que han crecido en los últimos años básicamente o sido apristas o sido fujimoristas, o sea, no podemos cambiar la realidad de las cosas. Por eso que yo encuentro el problema principal es cuando hablamos como una alternativa a lo que está pasando ahora, la presencia de Keiko Fujimori. Y para mí, mientras este problema de concepción de la No, sociedad no, no, pero exista, vamos por estamos... partes. Michelle, vamos por partes, porque has hablado de muchas cosas que Sí, efectivamente como son siempre. temas claro, son temas de que tenemos que hablar, ¿no? O sea, que tenemos que profundizar un poquito más. Por ejemplo, el tema de los partidos políticos, eso vamos a dejarlo a un lado, pero vamos a hablar del adelanto de elecciones, ¿no? Y para eso, a ver, le quiero preguntar a César, ¿qué opinas con respecto al adelanto de elecciones? Que bueno, todavía se está discutiendo, están diciendo no, vamos a hacer un proyecto para la Asamblea Constituyente, que no, que sea antes, que sea para el 23, que sea para el 24. Bueno, ya lo hemos hablado en otros programas, pero quería saber tu opinión, César. Bueno, más de lo mismo no puede ser, ¿no? Eso se tiene que comenzar a trabajar, la ley electoral. Los partidos pues tienen que... Ahorita hay una cola de 15 partidos y ya tenemos 12 o 15 más, 30. ¿Qué queremos? ¿Atomizar de nuevo la... ¿Y después qué va a Vuelvo a pasar? Va a decir, pasar más de lo eso mismo. me parece, y aparte ni siquiera son Es partidos de locos. políticos, no Bueno, sé, no sé cómo llamarlos, pero ¿no? Pero, mira, Rocío, lo que me ha pasado personalmente a mí. El día sábado, a ver, Andina me saca en el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, pone mi nombre como regidor. Andina Noticias. El sábado. El domingo, anteayer, perdón, el no domingo, me el digas día de que la has juramentación. juramentado y no sabías. No, escúchame. Me llaman para juramentar. Me llaman para juramentar. Y tú bien sabes que yo tuve 2 tachas. La primera salí Claro. librado. Alberto Boreo Díaz me defendió en esa tacha, una tacha injusta de todos lados. Y la otra peor todavía, era una tacha de hace 38 años por un problema familiar de dinero, que después se arregló, un tema entre mi primer compromiso. Pero resulta que me llaman para que yo juramente, ¿no? Y salgo, y hoy día he salido en la República como regidor. Bueno, claro, esto mucha gente decía, pero ¿qué pasó? ¿Qué te has estado ocultando? ¿No decías que te habían tachado y toda la cuestión, ¿no? Pero es de locos, ¿no? Es de locos lo que está pasando, ¿no? Pero eso habría que realmente pues chequear bien. O sea, yo ya por mi cuenta se ha averiguado, aparentemente ha sido una falla de protocolo del Jurado Nacional de Elecciones, pero ahí comenzamos a revisar y entonces pecados entre comillas veniales, he visto pues que hay pecados
terribles, ¿no? Gente con prontuario ahí tremendo, y están ahí de regidores, de alcaldes. ¡Qué barbaridad! O sea que Salas Arenas realmente no tiene estómago, ¿no? Ha escogido, parece ser lo peor, y los ha puesto ahí, pero y a la gente que es honesta, que trabaja por el país. Mira, yo tengo 24 años presidiendo a PROSEC, de mi dinero. Yo no le pido plata a nadie. Yo invierto para mejorar la seguridad de mi país. Y entonces se la agarran conmigo. ¿Por qué? Porque desde el primer día comencé a atacar en entrevistas, en artículos, a Castillo, ¿no? El inquilino precario Palacio, me acuerdo que le puse yo cuando recién salió él. Y entonces se la agarraron conmigo y seguramente pues ahí conversaron para tratar de la visible, porque no tiene lógica lo que me ha pasado a mí, pero menos lógica tiene que Andina me saque en la lista, que me llamen el día de la juramentación para nombrarme como regidor. O sea, eso ya no tiene pues ningún sentido, ¿no? Pero sin embargo, eso ha ocurrido, tengo la copia, he hecho un artículo en la mañana, yo lo mandé a todos los medios de comunicación, te mandó a ti también, Rocío, se lo mandé a Jorge, porque es de locos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes? Y tú escuchas ahí, dice César Ortiz Anderson, y por supuesto que yo no estaba en lista. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el jurado? ¿Por qué ha sucedido eso? Bueno, habrá que investigar. El Jurado Nacional de Elecciones también hay que cambiarlo totalmente. Vuelvo a decir, son las instituciones, Totalmente. no solo son los poderes del Estado, también son las OCAs, ¿no? Las organizaciones constitucionalmente autónomas también. Entonces hay una serie de cosas que tenemos que modificar. Por eso vuelvo otra vez a la pregunta. ¿El adelanto de elecciones servirá de algo? Ya sabemos que no tenemos partidos políticos fuertes, por lo menos con ideología no hay, ¿no? Dicen que son partidos políticos, pero la verdad no tienen ideología, ¿no? Entonces, ni siquiera idiosincrasia, ¿no? Entonces yo digo, vamos a tener más de lo mismo, está bien que sea para el 24, habrá una asamblea, mañana hay una marcha, tú que sabes mucho de seguridad, ¿qué va a pasar en la marcha de mañana? Porque la de hoy día era la pacífica, ¿no? Que creo, me han dicho que ya terminó, me ha parecido muy corta, no debería ser tan corta tampoco, ¿no? Si empezó a las 3, ¿por qué termina tan temprano? ¿Antes de las 6? Bueno, acuérdate tú que hay mucha gente que ya ingresó a Lima, ¿no? No la gente que esperaba estos violentistas, ¿no? Ya han estado limpiando un poco de gente que estaba en la Plaza Mancocapa, por ejemplo, y están un mes acampando, prácticamente estaban conviviendo ahí y han traído, porque acá ¿quiénes pagan la alimentación? ¿Quiénes pagan? Me imagino Porque que el estar un mes acá narcotráfico, ¿no? bueno, toda esa plata, pues esa plata sucia, negra, ¿no? No sé, pero me imagino, digo. Michelle hablaba para allá, para cerrar el tema de la corrupción. Somos un país donde la corrupción es parte de, o sea, Alan García, Humala, PPK, y seguimos todos. Entonces, Castillo en su ignorancia, dentro de su ignorancia, pensaba que era un derecho que él podía robar. O sea, el tipo era totalmente un ignorante, ¿no? Pero él se creía que con justicia, como los otros habían robado, por eso que decía, y los otros, y por qué no investigan a los otros, claro, porque pensaba que pensaba que era una monarquía, ¿no? Él entraba acá a hacer lo que le da la gana. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Hasta para robar hay que tener un poquito de inteligencia, y pues era bien burrito, ¿no? Entonces, pero ¿tú crees, no, Michelle, que Castillo era así tan ignorante? Yo no estoy tan segura. Yo pienso que hay dos cosas a tener en cuenta. Para robar hay que meter a alguien de fachada, como se dice. Y de repente Castillo él era el títere, claro. era el tonto útil, hay que reconocerlo. Por eso que la defensa tanto de López Obrador o de Evo Morales va por ese lado, ¿no? O sea, que había que tener un tonto útil para distraer y utilizarlo como intermediario y es la cara visible. Lo que decía hace un momento César Augusto, es cierto que todos los países, en todo caso en América Latina, tienen la concepción de que todos los grupos de poder, que cuando llegan al poder es como su reino. Entonces, tienen el derecho, porque ganaron una elección, tienen el derecho a robar. Tienen un derecho a disponer los recursos que no les pertenecen. Esa es lamentablemente una mentalidad que ha existido en el PRI, en México, por ejemplo, desde el año 29, ha pasado después a Venezuela con Carlos Andrés Pérez, y si seguimos toda
ha pasado en Argentina. Si seguimos toda la historia de América Latina, la corrupción está siempre. ¿Por qué? Porque hay esa concepción. Y como digo siempre, ese grupo minúsculo que es el que domina la economía y que domina la clase, los grupos políticos en el Parlamento, porque no nos olvidemos que todo se genera en el Parlamento y en el Ejecutivo. O sea, el resto que últimamente están judicializando los procedimientos electorales o las sanciones, es que de una manera u otra se presta el Poder Ejecutivo para apresurarse a tomar una decisión, pero de manera directa o indirecta, aunque no queramos reconocerlo, hay una coordinación un poco en submarino de todos los poderes del Estado en este momento en el Perú, ¿no? Es como si se pusieran de acuerdo en la sombra. Hoy día haces esto, continúo con la siguiente etapa y finalmente sacamos al enemigo visible, ¿eh? Digo el enemigo visible porque el enemigo invisible estará siempre ahí y es parte de esa red de corrupción. Yo recuerdo haber estado en México cuando cuando perdió el PRI. Y entonces, en una de esas reuniones internacionales, la gente del PRI que había vivido durante muchos años del gobierno, hablaban ellos mismos, decían, ¿sabes qué? Nosotros no trabajamos, es cuando ganó Fox, nosotros no trabajamos, esperamos que Fox se vaya, porque vamos a recuperar el poder. O sea, y esa mentalidad que está incrustada en los funcionarios, en los empresarios, que dicen, bueno, de todas maneras, se ganó porque hubo un error en la elección, de repente no manipularon bien los resultados, pero hay que aceptar, pero como medida de rechazo, en lugar de ir a una marcha y protestar para traerse abajo el gobierno, tranquilamente ellos se quedaban, eran pasivos, eran cómplices del sistema, pero sabían que ese gobierno duraba poco. Y por eso que hay que tener en cuenta que las marchas de la paz, de la guerra, detrás de todo eso hay enemigos invisibles. Terrorismo, blanqueo de dinero, porque no nos olvidemos que el dinero que figura ahorita en las comunidades al interior del país, de repente hay una teoría que dice que ha salido del gobierno cuando han ido las grandes visitas que hacían al palacio. Probablemente es una fuente, pero no nos olvidemos que los grupos guerrilleros, los grupos que controlan una parte del BRAE, que están en contacto con los grupos en Bolivia o en Colombia, son los que determinan qué es lo que hay que hacer con ese dinero, ¿no? Por eso que no nos extraña mucho de que los problemas políticos no se reflejan ahora en la economía. ¿Por qué? Porque la economía funciona. El Banco Central de Reserva por un lado, pero también la economía informal. Yo cuando voy a Lima hay dinero que circula y eso se ve en la época ¿Cómo que dinero que circula? ¿A qué te refieres? en el mercado negro. Me refiero que el comerciante sigue vendiendo, el acaparador sigue acumulando y las construcciones se siguen dando y entonces es una economía ficticia que todo el mundo la acepta, pero que es un mal que contenta a mucha gente, ¿no? La clase media o la clase pobre que no tenía acceso, por ejemplo, a inmuebles, a casas, terrenos con ayuda del Estado, ahora en una manera u otra lo ha tenido. Y veamos este sistema de corrección que se había instalado con esta señora que le había regalado una casa de 1,5 millones por intermedio de Salvatierra Marrufo y todo lo que había figurado, porque tenía un plan social que tenía que entregar. Y ahora últimamente todas esas operaciones que se han hecho con venia oficial, visible del gobierno, se están tumbando. Ahora nos ponemos la pregunta, todos esos proyectos que han existido antes en los gobiernos precedentes probablemente han tenido el mismo comportamiento. ¿Quién nos ha denunciado? Posiblemente nadie, por el hecho de que tenían una especie de prensa que no era no divulgaba muchas las cosas como hace ahora, porque hay un concurso también de todos los medios de comunicación, sobre todo los reportajes televisivos, para facilitar algunas pruebas que les interesa y que darles a las autoridades, sobre todo al Ministerio Público, porque sin la prensa el Ministerio Público no tuviera trabajo. Ese por un lado. Y por otro lado, pretender que el Ministerio Público está obrando de una manera correcta, equitable, yo creo que hay que señalar algunas cosas que usted mismo lo sabe mejor que yo, el hecho de esconder de un lado o para facilitar la condena o la liberación de otras personas que no pudieran estar en el centro de la política peruana, ¿no? Bueno, o sea que la justicia no es igual para todos, ¿no? En todas las partes del mundo, eso te lo digo. Yo practico en todos los países, yo practico en Francia,
en Suiza, en España, en Perú no tanto, en Perú lo único que hago son exequatur, pero yo no creo sinceramente. Le doy un caso, por ejemplo, yo hablando con un miembro del Colegio de Abogados de París, me dice, mira, a mí me mandan como observador para ver un litigio donde hay una empresa monopólica que se llamaba en la época Francia Telecom, que los pequeños distribuidores le quieren hacer la guerra. Pero claro, la gran empresa monopólica, France Telecom, tiene los mejores estudios de abogados. Entonces, me indica, oye, yo voy a ese lugar, pero ¿qué tengo que hacer? Decir que todo se pasa bien. ¿Por qué? Porque el lobbying de los grandes estudios de abogados y ligados con las autoridades probablemente es algo que existe en todos los países. Ahora, lo que sí, donde está la diferencia es la manera del grado de avance del país y cómo se hace este tipo de lobbying, ¿no? En el Perú, lamentablemente, es muy probable que en eso hay mucha diferencia. claro. Es muy probable que las próximas generaciones probablemente por ahí haya un iluminado que saque un diploma, un triple diplomado, como están hablando mucho por ahí, de lobbying con las instituciones públicas. Entonces, ya tendremos ya la plana docente de todos los que están ahorita en prisión y que cuando salgan de repente podrían ser buenos docentes porque tienen mucha experiencia. Bueno, y hablando de eso, César, ha salido una ley en la cual dice de que ya los que tienen una sentencia ya no pueden ser funcionarios públicos y menos pueden estar en el Congreso, ni presidentes, ni nada por el estilo, ¿no? Esta ley ya había sido, creo que en el 2020 promulgada, mejor dicho, como proyecto, y la han promulgado ahora. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pero no todos los casos, o sea, hay que chequear, hay casos y casos, ¿no? El problema en el país es que no es que tengamos muchos malos políticos, tenemos muy pocos de los buenos, ¿no? O sea, acá gente experimentada, que sepa realmente trabajar en el Estado, no abunda, es gente que no abunda, ¿no? Y, por ejemplo, yo te pongo mi caso. Cuando yo fui funcionario, trabajé con 2 ministros de Justicia, con Fernando Olivera Vega y con Fausto Alvarado Dodero. Y también trabajé con Bustamante en el INPE. En mi gestión hicimos y pusimos el primer bloqueador de celular en San Jorge, en el penal que estaba en Lima, en San Jorge. Y después lo pusimos en Lurigancho, Castro, Sarita Colonia. Al mes estaban todos los malogrados, por supuesto. La corrupción en el INPE es terrible, ¿no? Hay que estar ahí para saber de qué estamos hablando. Entonces, a mí, ¿quiénes me acusaron, por ejemplo, en el juicio que yo tuve? Todos los chicos buenos, pues, ¿no? De todos los pabellones me acusaban de que yo estaba confabulado para presionarlos, darles información, en fin. Y entonces me voy a un juicio público. Fue un juicio, pues es una cosa terrible cuando uno mira un juicio, es diferente cuando uno está del juicio y estás acusado. Para sintetizar todo, a mí me dieron cadena suspendida. O sea, es que no había ninguna prueba, pero me condenaron, pues, y me reventaron la vida, por supuesto, ¿no? Pregunto a ustedes, ¿qué pasa con una persona, un caso específico, como me ocurrió a mí, donde la justicia, yo tengo, por ejemplo, y tú sabes, Rocío, por lo he dicho públicamente, 24 años vengo bregando en una denuncia contra un banco Pichincha, una demanda por $6.5 millones, que no es poca plata, ¿no? 24 años de mi vida, y hay gente que tiene, por supuesto, que ha demandado a bancos por 40, 80 y 200 millones. Pero, ¿qué pasa en esos casos? A ver, o sea, hay que hacer una visión holística de la justicia, ¿no? Integral, o sea, hay que ver ¿hay justicia en el país o no hay justicia en el país? Si me preguntas a mí por lo vivido, no hay justicia en el país, definitivamente. Bueno, ¿por qué crees que este programa se llama Divina Justicia? Eso va a depender de la experiencia de cada uno. A lo mejor le pregunta... por eso. Entonces, eso por va eso se llama Divina mucho Justicia, porque la justicia está en el cielo, o sea, acá no hay. Y te lo dice una abogada, ¿no? O sea, la verdad que... Bueno, por lo menos Perú es bien complicado, ¿no? Es bien complicado. Es bien complicado. Por eso que... Imagínate que haya pena de muerte, los magistrados que tenemos, imagínate tú lo que podría pasar, ¿no? ¿Ah? Entonces, hay cosas que obviamente hay que analizarlas. No es tan fácil decir a priori sí o no, hay que analizarlo.
Claro, y por ejemplo, yo considero que tú serías un muy buen funcionario público y sin embargo, por eso que te ha sucedido, ya no puedes serlo. Entonces, así deben haber casos también, ¿no? Hola, se nos Tiene muchas Sí, te congeló. ganas escucho. ya Sí, sí, no, no, de volver a... ¿Me escuchan? No. Sí, ahora sí, sí, ahora yo sí. sí te escucho. Ya, Ahora entonces, sí. mira lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de los ascensos irregulares, en el caso de los ascensos de la policía, ¿no? Cuando va De la el general policía, sí. Gallardo, exdirector Ajá. el máximo jefe de la policía, y lo del canal, ¿no? Y varios se han entregado ya, pero esto es un escándalo. Acá no hablamos ya de que para la policía que es una reforma estructural, no. Acá, ante esto, hay que hacer una refundación de la policía, perdona. O sea, hay que hacer una Se chamba han parecida a la que entregado hizo tres, Colombia, creo. Dos, en el ¿no? cuando Dos cabezas, ¿no? ya están, no, ya están todos, ya están todos, se han entregado todos. Pero Ah, bueno. el problema es el siguiente, ¿no? Colombia, por ejemplo, la policía colombiana con Pablo Escobar había sido comprada la mitad más uno, o sea, Pablo Escobar compró esa policía. Y entonces, ¿qué hicieron primero en Colombia? ¿Había liderazgo policial? Sí había. Había un general Rosso Serrano, al cual tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2000 en Bogotá, que era un tipo que estaba dispuesto a jugarse a su policía. Pero ¿qué otro factor hace falta? Hay liderazgo, sí, plata. Tuvieron la suerte de que el Plan Colombia, Estados Unidos le dio mucha plata en el año 99 a Colombia para hacer el Plan Colombia, y de ahí hicieron la reforma policial, exitosa por supuesto, ¿no? Fue una de las reformas policiales más exitosas de la región. Hasta ahora la policía de Colombia, después de la Carabinero de Chile, es una policía muy reconocida. Pero mira tú cómo estaba en el año 99, 2000, están recién saliendo de esa reforma policial, porque antes esa policía estaba comprada totalmente, ¿no? Era increíble cómo Pablo Escobar, este narcotraficante, la policía a su antojo, y bueno, él así es así en la institución policial. Pero lo que ha pasado en Perú ahora no es poca cosa, ¿no? Esto de ascenso, imagínate que compren los ascensos, pues ya estás hablando acá de una mafia, ¿no? Una mafia, y a nivel de la policía esto es grave, por eso que han callado rápidamente, no quieren robar más, han aguantado la cosa ahí, me parece que está muy mal, esto se tiene que destapar todo, esa caja de Pandora tiene que ser abierta, definitivamente, no nos queda otra, ¿no? Con mucho dolor para los buenos policías, que los conozco también, pero estos malos policías que han estado enquistados desde hace mucho tiempo, y como Michelle decía, estos gobiernos pues que entran a robar, ¿no? Porque creen que es el derecho a robar, también meten gente en todos los niveles. Por eso que la corrupción se sigue manejando y se puede sacar lo más visible de encima. Pero con Colón que hay abajo, eso ya están metidos por todos lados, ¿no? Entonces el PRI pues estuvo creo que 60 años en el poder, imagínate la cantidad de años que metió gente y gente en todos los niveles, en todo el Estado. Entonces ellos estaban a volver por la cantidad de gente que tenían ahí enquistada, ¿no? Es un poco así como manejan el tema. Ahora Claro, lo que hay que tener en cuenta, si me permites, para agregar un punto, sí, sí, sí. es Sí, que acá. en el caso de Perú, de una manera ya es hasta, diríamos, repugnante escuchar todo lo que pasa a nivel de corrupción. Hemos visto las manipulaciones de los registros de RENIEC. Imagínense usted, es un tema que todavía no ha salido, pero por experiencia he visto en otros países que a raíz de la pandemia han habido muchos muertos que han resucitado 2 años después, ¿no? Cuestiones de herencia, cuestiones de deuda. Eso todavía no salió en el Perú, probablemente salga algún día. Pero lo que Bueno, quiero ya han decir que, resucitado varios, ¿ah? sí, Murieron y resucitaron al día siguiente, ya, sí. ese es el punto a nivel, si se quiere, de registro, ¿no? Que dentro de la delincuencia, de la mafia internacional es de cambio de identidad. Y yo les cuento como experiencia, por ejemplo, de que a veces estas mafias no están solas. Yo tengo clientes que su nombre está utilizado en Europa, de repente viven en el cerro más alejado del país donde están, pero su nombre circula en Europa con un pasaporte, con su nombre y con sus datos precisos, y que son mafias que están ligados al narcotráfico, a la trata de seres humanos. ¿Cómo funciona eso? No es solamente el pueblo, como decía Pedro Castillo, son los mandos de las autoridades y de los, sobre todo, policiales y políticas, ¿no? Entonces, ese tipo de redes que de repente Castillo lo estaba descubriendo, ¿no? Y lo único que descubrió es los delincuentes que se frecuentó en Zarratea, ¿no?
bueno, los delincuentes que hoy día aparentemente están en prisión, ¿no? Entonces, yo lo que veo por ese lado de que a veces la deterioración o la pauperización de las instituciones del Estado se han dado en todos los países, depende del grado también del país. Yo pienso que hay mucho que hay que tener en cuenta que es lo que pasa en toda sociedad. O sea, el Perú ha estado como muchos países en lo que estamos en la etapa o han estado en la etapa del peloteo, ¿no? Nunca han caído a lo más bajo. Ahora yo creo que el Perú ha caído a lo más bajo y hay que levantarse. Por eso, como siempre se dice, mientras no haya un choque, un electrochoque que permita a las personas y sobre todo al grupo de personas que son conscientes y que tienen ideas claras para avanzar, no se va a hacer. Parece que estamos iniciando ese tipo de electrochoque. Bueno, la captura de castigo es algo cosmético, ¿no? Porque detrás de todo eso todavía han quedado todas las raíces que él de una manera directa o indirecta conoció y quiso reforzar, ¿no? Tanto a nivel del terrorismo como a nivel de los grupos delincuenciales. Y esto, gracias a Dios, no pudo llegar a estar en contacto de manera directa y con los grupos, en todo caso, guerrilleros o terroristas o narcotraficantes de la región, que probablemente era uno de los planes de Evo Morales, ¿no? Pero bueno, el hecho concreto es de que en el Perú rebotó. Pero yo creo que sí, sí entró un poquito, ¿ah? Con Entró un esa poquito, gente. pero creo que no lo aceptaron. A mí no lo aceptaron. A mi parecer no, porque era un tonto útil, pero en un determinado lugar, no en todo lugar. Entonces, por ese lado había que un poquito hacer la distinción de que efectivamente el hecho que esté en la cárcel hoy día no es porque el hecho que el pueblo haya triunfado, es porque el hecho que los grupos que pensaron que era el tonto útil para establecer las redes que querían fortalecer, finalmente se dieron cuenta que no sirvió para nada, pero por lo menos intentaron, ¿no? Y por eso de que no, yo pienso que el problema, si bien es político, no es solamente de elecciones, ¿ah? Las elecciones que vienen ahora son, para mí, elecciones de transición. Y veremos dentro de 2 años, espero no equivocarme, tendremos la misma dificultad que ahora, porque siempre estamos pensando en el jugador que es el capitán, el que va a dirigir el equipo. Yo creo que hay que cambiar esa idea. O sea, no es el presidente que va a cambiar todo, es el grupo de parlamentarios que son bien elegidos, el grupo de la sociedad civil que presenta alternativas, el grupo de la prensa que divulga informaciones que van a ser por el bien, por el bienestar de la mayoría de los peruanos, y sobre todo hay que tener en cuenta que a un momento de las elecciones los políticos, los dirigentes sobre todo, se aprovechan de la ignorancia de la mayoría. Y esa ignorancia es básicamente la bala que determina quién gana en esa guerra. Y lamentablemente esta guerra la ganará de repente un candidato que tendrá de repente el apoyo de los sectores marginales, no como opción que encuentre alguna solución para su problema, sino como rechazo a esa confrontación que se ha visto ya con este gobierno, de estar contra Lima, contra las instituciones que se encuentran en Lima. Y yo creo que hoy día, por ejemplo, porque yo he escuchado su mensaje de ayer, ¿no? Intenta un poquito descentralizar su gestión en San Juan del Lurigancho. Algo similar presentó Acuña cuando decía que era candidato. Entonces, las personas que pueden hacer algo se dan cuenta que hay un polvorín que en algún momento puede explotar. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pero tú no has Hoy? visto los memes, o quizás sí los hayas visto, que le están haciendo a López Aliaga, ¿no? Que Sí, sale, sí, no hay sé, de todo. Manhattan, ¿no? Y sale un chamo, ¿no? Un venezolano, que dice, oye, me estoy yendo a, no sé, un sitio, San Juan del Lurigancho, está para allá, ¿no? Entonces, como si fuera una ciudad así. No, te Bueno, digo ¿no? que esa manera Es de muy actuar, fuerte, ¿ah? de proponer López Aliaga, probablemente utilicen algunos, bueno, Castillo dentro de su ignorancia lo quiso proponer de que iba a la Pampa del Aquino a juramentar el gobierno y que iban a cerrar el Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, de repente se precipitó mucho porque una cosa es hablar y otra cosa es ejecutarla con los recursos humanos que pudieran haberlo respaldado, que en definitiva Mira, no los tenía.
Claro, no sé si efectivamente has escuchado, lo debes haber escuchado también. Hoy día ha salido a hablar Dina Boluarte. Ahora, yo la verdad soy así muy imparcial y todavía estoy examinando lo que está haciendo Dina Boluarte. Porque acá le hemos criticado mucho en este programa, ¿no? Entonces, de pronto no nos vamos a decir, oye, bravo, Dina, eres lo máximo. O sea, no sé, es mujer y por ese motivo yo la apoyo. Pero después, no sé, recién estoy analizando el tema, ¿no? Pero hoy día ha dicho algo bueno, ha sido una revelación. Dice que cuando se iban a los grupos descentralizados del Consejos. Primerato, ¿no? Del Consejo de Ministros, se iban y decían lo mismo que decían en la campaña. Y el ministro de Economía le decía, no, no se puede, no hay dinero. Y el presidente le llegaba a 3 cominos y seguía diciendo, y prometiendo, y prometiendo, y prometiendo. O sea, populismo vil, ¿no? Y eso ha sido todos los consejos de ministros descentralizados que tanto se llenó la boca diciendo que, bueno, para descentralizar y que Lima y la desigualdad y todo eso. Entonces, lo único que estaba haciendo era poniéndonos más en contra, ¿no? Las provincias con Lima. Y haciendo más odio, ¿no? Y asusando a la violencia. Pero, bueno, lo ha dicho Dina Boluarte y la verdad que me ha parecido bien que lo haya dicho, ¿no? Creo que, yo le creo, por lo menos, no sé si ustedes, pero yo creo que ha dicho la verdad, así sucedía en esos consejos de ministros descentralizados. Entonces digo... Ahora, Pero, sí, César. Cuidado que Dina Boluarte es el mismo gobierno, ¿ah? Por favor. No Sí, estamos por ante eso Valentín digo, Paniagua. por eso Es el mismo gobierno. por eso empecé diciendo, por si acaso, yo soy imparcial, yo todavía estoy evaluando la situación. Bueno, es mujer, lo que ha dicho hoy día me ha gustado, porque me parece sincero, ¿no? Pero bueno, sí, ella misma está diciendo adelanten antes, ¿no? Porque creo que también se muere de miedo. Es una cosa, ¿no? Muy, aparte, ha sido acusada el día de hoy también por las muertes que han habido en las marchas, ¿no? Y también acuérdense de que si ya esta ley no se mueve, que parece que ya salió, ¿no? La ley de que los funcionarios públicos no pueden tener sentencias, ya ni Cerrón ni Antauro podrían postular. Y eso me parece una buena noticia. Pero yo pienso que hay que tener en cuenta, si me permites, mira, sí. Aparte de la acción declarativa que tienen todos los políticos, yo pienso que personalmente, yo no caigo en la interpretación si va a ser una buena o mala gestión. Como se decía hace un momento, es cierto que es parte del mismo gobierno. Viene de una región, y esa es una cosa que hay que tener en cuenta, viene de una región donde prácticamente se encuentra Dina, viene de Apurímac. Entonces, se conjuga la parte interior del país con el soporte aparentemente capitalino, ¿no? Y por ahí hay memes que dicen, Dina, tú no eres blanca, tú no eres de Miraflores, tú no eres San Isidro, te están utilizando como tonta útil para controlar la rebelión que se viene del sur. Pero escúchame, está rubia, está regia, sí. Se está vistiendo así excelente. Entonces, está como ¿cuál es el problema? No, para terminar el comentario, lo que te quiero decir es de que por muy buenas intenciones que tenga, por muy buena parte lírica que exprese, que pretenda hacer un distanciamiento con lo que ha sido el gobierno precedente en los 18 meses, yo creo que hay en el fondo muchas cosas que ella no va a poder hacer. Y trata de conciliar ese tipo de presiones tanto de la derecha y de la izquierda. Y es lógico, o sea, eso es lo que probablemente intentó Castillo conciliar, pero instalando una red de corrupción, ¿no? Porque había que quitarle una parte del dinero de lo que tenía para distribuir a los parlamentarios que les dan el voto. Bueno, eso es, en teoría marxista, podría decir una mejor redistribución de la riqueza. En teoría delictiva es que todos forman parte de la misma banda, ¿no? Muy buena. Mira, podemos hacer un ejercicio rápido de predictibilidad entre nosotros. Mira, adelante, mira, Rocío, un ejercicio rápido de predictibilidad entre nosotros nomás, para demostrarles cómo estamos en el 2023, cuidado. Sí. Ya, o sea, estamos ya. Dime tú, Rocío, y Michelle que vaya pensando, un candidato que tú me dirías para presidencial. Tú dime el candidato y después Michelle me lo va a decir. A ver, dímelo. ¿Cuál sería tu candidato, Rocío? ¿En este momento? Sí. Pero por 2023, ¿qué pasa? Dime, pero dímelo.
Urresti. Ya, está bien, ese es tu candidato. ¿Tú, Michelle? ¿Tú, Michelle? Mira, yo creo que yo no quiero dar una opinión en este momento por la simple razón. En el Perú estamos acostumbrados a esa política del outsider. Lo ha sido Fujimori, lo ha sido Yantumala, todos los presidentes. Entonces no está excluido y esa es una de las interpretaciones que hay que darla ya de repente 6 meses antes de las elecciones, de la primera vuelta, porque hay candidatos que están escondidos, que de una manera u otra están financiados por grupos de poder. Y no nos olvidemos que en todas las elecciones en América Latina están los Estados Unidos detrás de todo ello. De Bueno, manera yo sé por qué estás filtrada diciendo o eso, directa. Michelle. Yo No, sé no, por no, qué no, estás no. diciendo eso. Sí, Yo te sí, digo sí, por sí, la sí, simple, sí, yo sé, yo sé. yo te Yo digo sé que tú por la estás simple entrando a razón. un movimiento que va a ser partido político, yo sé. No, yo lo que entiendo, mira, lo que entiendo es porque básicamente a veces es cierto que hay que reconocer que estando en el extranjero se ven las cosas distintas de los países. Pero estando en el extranjero y sobre todo estando en una ciudad internacional como Ginebra, hay muchos contactos con gente política que tienen poder en cada país. Y todo lo que uno aprende de ellos, para mí ha sido muy valioso, guardando ciertas diferencias, ¿no? Pero todos confluimos en la misma manera, estamos de pasada, tenemos que obedecer a órdenes, tenemos que conciliar favores, y como me decía alguien que hoy día es embajador en el Perú, mira, para ser embajador tienes que ser amigo o del presidente o de la esposa del presidente, ¿no? Si no, no eres embajador. Entonces, ya imaginemos ¿Dónde, ah? cómo, eso lo debes saber tú, Rocío, más o menos. Y Depende, ¿ah? Depende, la, depende. la conclusión que hay que tener en cuenta de que todo el mundo, formamos parte de una cadena y cada uno somos un eslabón más. Y si hay que intervenir en algún tipo de actividad política, pública sobre todo, hay que saber también cuál es el activo y el pasivo que vamos a tener después. Estar expuesto a la crítica pública es, como se decía hace un momento, destruir una familia, probablemente una reputación, años de vida, de experiencia, de honestidad, y Bueno, ayer lo lamentablemente es dijo eso. López Aliaga. López Aliaga lo ¿Eh? dijo en una entrevista, dijo, la verdad que meterse en política es Bueno, es lo meterse que pasa. Yo le digo sinceramente en a los una cosa amigos que muy, están en muy fuerte, política ¿no? ahora, es una cuestión, es una inversión. Ahora, la diferencia está en que el que entra en política para hacerse rico generalmente no piensa mucho, aunque primero hace y después piensa. En cambio, el que tiene medios económicos y se mete en política, primero piensa y después hace, ¿no? Esa es la gran diferencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene su capital, porque dice, bueno, yo puedo hacer de repente una alianza con alguien, pero tengo que preservar mi patrimonio. Eso es lo que diría alguien de la derecha. O sea, Pero no, primero lo que pienso, dice luego López hago. Aliaga, lo que dice López Aliaga es que él va a demostrar que en verdad pueden Sí, haber pero políticos buenos, ¿no? Entonces, y por si acaso yo no voté por López Al- Aliaga, así que no, no te no. olvides que López Aliaga es miembro del Opus Dei. Ya, de repente Sí, en el Perú así, ¿no? tenemos No sabía. una vaga idea del Opus Dei, pero en Europa el Opus Dei es muy poderoso a nivel sobre todo de relaciones políticas, a nivel de círculo cerrado. Y eso es que probablemente que en el Perú exista, que no lo sabemos o no lo descubramos, es otra cosa. Pero él está tan seguro de que todo lo que pueda obtener ahora es gracias a la comunidad. Algunos dicen, como el caso de la comunidad judía, por ejemplo, con los que están en el extranjero, que son muy unidos porque la mentalidad, como algunos dicen que como no tienen tierra, tienen dinero y ese dinero lo trasladan de un momento al otro. En cambio, los árabes tienen tierra y tienen que quedarse ahí porque viven del petróleo, ¿no? Entonces, cada uno con su interpretación. En el Perú hay de todo, ¿no? Y el que pasa por ahí, todo lo que puede agarrar se lo lleva, ¿no? Esa es otra mentalidad también, ¿no? Claro. Y Por eso, César, candidato yo no diría en este momento de las figuras visibles que hay, si sacamos a Keiko Fujimori, yo creo que habrían unas buenas elecciones con gente nueva. Keiko no va a postular, no creo que No, postule, pues va no, a ser un desastre. no nos olvidemos que Keiko casi gana las últimas elecciones. Sí, bueno, Ya. pero bueno, ¿para qué era el ejercicio, César? Cuéntanos. No, lo que quería mostrar es que no es tan fácil. O sea, es que hay No. poca gente de bien como para tener semejante responsabilidad, ¿no? O sea, a eso quería llegar. O sea,
No está, en otros países, si tú tienes ya, puedes decir 2, 3 nombres, porque están ahí, es gente que está, pero como dice el outsider, acá estamos esperando que salga uno de la cola, o que está debajo de la tierra, o sabe De Dios de repente dónde, Rocío. y de pronto sale ese, ¿no? Bueno, eso sería lo Rocío. mejor para el país, ¿no? Eso sería lo mejor para el país, Caso pero bueno, Guzmán, por ejemplo, no ¿no? estoy en ningún partido en este momento. Como el No, caso yo de pienso Guzmán, ¿no? Guzmán salió y lo pusieron, lo vendieron en prensa, lo armaron, y ya está. ¿Y quién fue Lucas? Lucas armó a Guzmán en una entrevista y de pronto ya estaba, ya era el outsider. Así lo nombró y así se manejó. Por favor, eso hay es lo que, hay muchos grupos el que hacen país eso en el al último Perú. espera, ¿no? Ese tipo de políticos, ¿no? Bueno, y a eso iba, ¿no? Con el programa, que era el adelanto de elecciones. ¿Ustedes creen que con este adelanto de elecciones, que bueno, por ahora es en abril del 2024, se va a mejorar algo? Vamos a llegar, y más por lo que empezó diciendo César, ¿no? De que, bueno, en este momento hay 15 partidos, pero cuando lleguemos, o sea, en abril creo que tienen que cerrar, ¿no? En abril de este año, o sea, del 2023. En abril tienen que cerrar, entonces van a haber más o menos 30. Bueno, no creo que tantos, ¿no? Pero 20 y tantos vamos a tener. Entonces, otra vez, tiene que haber coaliciones, tiene que haber, no sé, tiene que haber acuerdos entre los partidos, porque no podemos estar votando por tanto partido, tanta gente, o sea, nos vamos a volver a marear, va a ser todo lo mismo y vamos a volver a repetir. Y ya la verdad yo creo que ya el Perú ya no aguanta con esta crisis que ha pasado después de la pandemia y con Castillo. Yo creo que ya, y aparte se nos viene una hambruna ahorita muy, muy fuerte, ¿no? Entonces seguimos con la inseguridad ciudadana muy, muy alta, ¿no? Que eso no nos has comentado todavía, César, pero me imagino que vas a esperar para el final, porque mañana tenemos una marcha que esperemos que sea pacífica, pero al parecer no va a ser pacífico. Quizás en Lima sí, pero en provincias no. Entonces, y también, ¿no? Siguen robando autos, siguen robando perros, roban, pero ya no saben qué robar, ¿no? Teléfonos, matan a la gente. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? O sea, ¿a dónde estamos llegando a nuestros valores? Lo que dijiste tú, Michelle, ¿no? De que, bueno, entra un partido, entra otro, pero claro, no importa quién entra si es un país desarrollado porque se mantienen ciertas políticas públicas. En el Perú no hay. Entonces, yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, no es que el americano sea un inculto porque no sepa quién es su ministro de Agricultura. Es porque el ministro de Agricultura no sale todos los días en el medio, ¿no? En los medios televisivos, no sale todos los días en la televisión ni en el periódico. Primero porque nada más sigue, es una persona técnica que sabe lo que tiene que hacer y continúa una política pública que ya está establecida en el país, ¿no? Nadie tiene que conocer a los ministros. Acá nosotros los tenemos que conocer porque hacen cada cosa y cambian y hacen políticas en el momento, ¿no? Entonces, que obviamente todo el mundo tiene que estar sabiendo de la política de este país, pero eso es de países subdesarrollados, ¿no? De países desarrollados. Entonces, por ejemplo, en la inseguridad ciudadana, Rocío, para que entienda sí, la gente que nos está viendo y escuchando en estos momentos, por favor. no se ha hecho Adelante. política de Estado. Lo que se ha Claro. trabajado son Eso políticas es de importante. gobierno para los 5 añitos y políticas parches, estrategias, diseños, planes para salir de la prensa que es incómoda para los gobernantes y para la gente que clama por la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, estamos muy mal, no estamos mal, estamos muy mal. Hoy día, pues, Claro. el riesgo que tienes tú de ser víctima de un hecho delictivo se ha triplicado si lo comparas ante pandemia. Se ha triplicado, ¿no? Por ejemplo, la ciberdelincuencia se ha quintuplicado. O sea, la cosa no está bien. Y no es solamente que te afecte tu patrimonio y tus bienes. No. Afecta tu integridad física y tu vida. Hoy día la gente está muriendo con las armas porque tenemos 3 delincuencias diferentes, ¿no? La propia que siempre lo hemos tenido, la extranjera, que ha hecho mucho daño, y la mixta. Y entonces hoy día, pues, están guerreando entre esas delincuencias en diversos distritos por tener la hegemonía de la prostitución, venta de drogas, extorsión y otros delitos, ¿no? Eso es lo que está pasando. Pero Trata ¿qué de ministro? blancas también hay mucho, ¿ah? Pero ¿qué ministro ha salido a decir, señores, este es el diagnóstico real que tenemos, estas son las estrategias, estos son los planes y estos son los diseños que vamos a comenzar a trabajar? Y va a ser, nadie habla de eso, ¿no? Te hacen cualquier campañita de esas para engañar a la gente, y la gente, como no conoce la materia, obviamente, pues tiene, además que la gente está tan desesperada que tú le propones cualquier cosa. Mira tú, los alcaldes en su gran mayoría en campaña nos han vendido humo que hoy día no pueden hacer nada, ¿no? Porque es inaudito que el alcalde de Lima diga,
yo voy a sacar a la policía. ¿Él va a sacar a qué? Él no es jefe de la policía, por favor. ¿Qué está hablando? Él no tiene injerencia sobre la Policía Nacional del Perú. Él lo que puede hacer es coordinar, sí, puede coordinar, puede dotar de infraestructura a sus comisarías, a las comisarías en general, pero ordenarle a la policía, ¿de qué estamos hablando? Además, si tú solamente te ves efectos y no ves causas, estás realmente trabajando por gusto, ¿no? Acá, por eso decía, visión holística, visión integral. Tienes que ver efectos y tienes que ver causas, ¿no? Y las causas se han disparado en todo, ¿eh? Por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas en la juventud. Mira, Cedro, ¿qué dice? El 35% hoy día de adolescentes está consumiendo marihuana en la calle. Tú ves que hueles el humito allá y están ya, y los acá en padres de familia. Miraflores, una cosa de locos, ¿ah? Por eso, pues, los padres de familia no saben, no pueden o no quieren criar adecuadamente a sus hijos. El ejemplo arrastra, y el ejemplo es muy malo. En pandemia, la Organización Mundial de la Salud dice que el 70% de la población mundial tiene algún problema de problemas de salud mental. Y entonces, ¿cuánta gente, por ejemplo, ya si así nomás están mal dentro del hogar, imagínate conviviendo obligadamente mucho tiempo, por eso que crecieron por los feminicidios, los divorcios, y los chicos tenían que soplarse el problema porque tampoco salían, que había más consumo de alcohol, más consumo de drogas en casa, con los padres que se hacían los tontitos, ¿no? Entonces, es un trabajo grande que hay que hacer. Esto no se resuelve en el corto plazo, ni hablar, o sea, ya vayan pensando, yo digo, ¿no? Cada uno en su tema, en salud, en educación, en economía, en seguridad. Hay que juntar uno solo, hay que hacer equipo. O sea, la gente cree que acá pues hay superhéroes. Eso no es así. O sea, hay que juntar equipo con voluntades para poder trabajar una cosa que realmente... ¿Cuántos padres han enterrado a sus hijos por un celular? O sea, es increíble, ¿no? Que hayan matado a su hijo adolescente, 17, por robarle un celular. Entonces acá no estamos hablando de cosas muy, muy serias, ¿no? Así que mucho cuidado a la hora de elegir, quien sea que quieran elegir, cuando presenten sus planes, chequeen el de seguridad ciudadana. Porque, por ejemplo, los alcaldes ya deberían ahora estar mostrando equipos. Rocío, insistí yo, que muestren los equipos, quién va a ser su director de seguridad ciudadana, qué cosas van a hacer con los serenazgos. Entonces, pero nadie ha dicho nada. ¿Y qué están esperando? Que comience nuevamente a subir el delito para recién ahí comenzar a reclamar y salgan diciéndonos cualquier tontería de las que están acostumbrados a decirnos los políticos, ¿no? Sí, pues. Yo pienso ¿Y qué piensas que va a pasar mañana? ¿Que va a ser pacífico o no? Mira, esa es una cosa que las masas no las puedes controlar. Así quieran ser pacíficos, basta que infiltren a unos grupos ahí estratégicamente ubicados para que se pierda la mecha. O sea, podría ser, en provincia creo que van a hacer algo porque tienen que tener, este es terrorismo blanco, primero viene el lobo, y viene el lobo, y viene el lobo, está asustada toda la gente a nivel de país, pero que quieren hacer algo, sí quieren hacer algo, o sea, definitivamente no se van a quedar sentados. Además, recuerda tú que si la pita se sigue jalando, la fiscalía sigue alimentándose de colaboradores eficaces y va a caer gente que no tienes ni idea, no tienes ni idea la gente que se viene, que está en cola. Entonces, acá hay mucha gente que le conviene el caos, que le conviene que haya violencia. Bueno, ojalá que sea lo que dices, ¿no? Que la fiscalía, en verdad, bueno, tiene a la cabeza una persona así, a uno, pero después... Pero no Patricia Benavides ha demostrado plenamente que está trabajando como ningún fiscal lo ha hecho, ¿no? Está trabajando. Y la doctora Barrios, por ejemplo, en Seguridad Ciudadana, ha hecho un gran trabajo en estos centros donde están juntas la Fiscalía, el Poder Judicial, la Comisaría, estos centros de Trujillo, se hizo el plan piloto, y eso hay que seguirlo, ¿no? Hay que seguirlo, es un buen trabajo, ¿no? Bueno, y ese trabajo lo han copiado algunos distritos, ¿no? Con los alcaldes. Entonces yo creo que sí. Bueno, Urresti se lo copió para su campaña. Urresti dijo como suyo, que era suyo, ya eso estaba siendo trabajado por la doctora Vargas. Pero, y también Forsyth, ¿no? Forsyth también dijo, yo puesto acá en la victoria. Bueno, pues los políticos plagian todo, ¿no? No es cuestión de que deberían tener un examen público, ¿no? Yo digo, ¿no? Un examen público, por eso pero no está la gente dispuesta cuando no conoces mucho el tema, salir públicamente, porque sabes que vas a hablar poco, vas a hablar tonterías, al final vas a hacer un castillo más, ¿no? El pollo no está muerto, el pollo no está vivo, el pollo no existe. Entonces, claro, así son, pues hay unos políticos que son bien frescos, ¿sabes? Tienen una caradura tremenda, cara malo, ¿no? Cara jeve. Entonces, te hablan idioteces, pero te lo hablan con contundencia. Bueno, ¿no? ahora hay un alcalde que le dijeron señor Sevilla, algo así creo que se llamaba. Entonces, de no sé dónde, la verdad, porque lo agarré así de pasadita, y el señor le dijo,
¿usted cómo se llama? Al reportero, ¿eh? Entonces le dijo el nombre, el reportero, y le dijo, bueno, yo no soy señor Sevilla, yo soy el alcalde. ¿What? O sea, ¿qué es eso? Dios mío, imagínate. Ya O sea, salió, se le subió el poder está sobre el la primer nube, día ya por una está por mensaje. encima de ser. Del bien y del mal. O sea, qué locura. O sea, ya te imaginas cómo será ese trabajo, ¿no? Que va a ser increíble, increíble. Bueno, se nos fue la hora, así que por favor sus reflexiones finales. Michelle, tu reflexión final Sí, mira, Rocío, para este año como 2023, todos los que nos yo están creo que, viendo, cosas yo positivas, creo por favor. que yo siempre soy positivo y sobre todo realista. Mire, nos quejamos del Perú porque hay muchas cosas que son contrarias a lo que quisiéramos nosotros, recuperar los valores, no tener delincuencia, no tener inflación, tener Corrupción. trabajo, tener políticos honestos. Yo le digo, ese es el mundo de las maravillas, pero no lo vamos a encontrar ni en ningún país, por muy adelantado que sea. Por ejemplo, aquí en Francia no tenemos problemas, si se quiere, generalizados como el Perú, pero hay muchos problemas que de una manera u otra hacen tener miedo. Por ejemplo, la semana pasada, no sé si han visto ustedes, un francés de 67 años que no le gusta a los extranjeros, ha cogido una pistola y ha matado 3 turcos. ¿Por qué? Porque simplemente su mentalidad es que no le gustan los extranjeros. Afortunadamente no había ningún latino por ahí, sino también lo hubiera matado. Bueno, esa es una concepción o una tara de algunos que viven en sociedades donde hay realmente problemas psiquiátricos o psicológicos de manera, mismo si son controlados, pero existe ese tipo de población. Primer punto, o sea, los problemas que tenemos en Europa es un problema de guerra de Putin, que en este momento hoy día han habido 15 muertos y tenemos una alta aumentación de la energía. Los productos han aumentado completamente. El año pasado, para darles una idea, yo cuando iba a París, al inicio del año, yo pagaba por un hotel 120 euros. El mismo hotel al final de año estaba a 240. ¿Por qué? Ah, Porque es el mismo no. hotel, la misma cama, pero era la oferta y la demanda. Entonces, todos los precios en Europa se han aumentado prácticamente que el Estado francés, sobre todo, que el presidente Macron ha dado un discurso de fin de año, dice que va a tener el límite para la aumentación de la energía. Pero claro, son elementos que dan miedo porque si no hay energía no se puede producir, el desempleo aumenta y son otro tipo de problemas, ¿no? De repente el Estado da subsidio, por ejemplo, para darle su en caso, ¿no? Aquí en la frontera suiza-francesa, la gasolina está más barata en el lado francés que en el lado suizo. ¿Por qué? Porque está subvencionada. Lo que pasa es que muchos suizos venían a Francia a llenar sus autos de gasolina y evidentemente ese revanchismo regional ha originado en algunos casos que ha habido enfrentamiento entre suizos y franceses porque uno decía, ¿por qué vienes a robarnos acá? Y el otro, yo tengo derecho porque vivo en Francia. Bueno, ya esas son cosas aparte que existen en términos de sociedad. Para concluir, simplemente decirle que hay problemas en todas las sociedades, que somos uno más de los que existen en una sociedad y no esperemos cambios que vengan de otros. Propongamos lo que tengamos, cada uno con su experiencia, como se ha dicho siempre, tenemos siempre el riesgo de repente saber un poquito más que los otros en su especialidad. Y cuando sabemos un poquito más de la media que es ignorante, nos toman como el blanco para ser víctimas de ataques. Por eso yo creo que si tenemos claro lo que valemos, no hay que amilanarnos, hay que avanzar sobre la marcha de mañana. También es otro problema que hay en Europa. Los Gilets jaunes que hacían protestas en la época de Macron. Igual habían infiltrados, había gente que les pegaba. ¿Por qué? Porque es parte del folclore. O sea, en una manifestación, por más que sea violenta, habrán infiltrados y lo habrán porque es la psicología de la persona que utiliza justamente ese podium para subir y hacerse presente. Es como el karateca o el judoka que nunca ha llegado a tener un tipo de intervención en un cuadrilátero, pero que de repente se le da la oportunidad de subir al cuadrilátero porque hace un escándalo y todos los medios de prensa lo sacan, ¿no? Decían, ay, que fue un antiguo judoka, antiguo karateca y que de repente
Ahora todo el mundo lo conoce, ¿no? Por eso que hay que tener en cuenta que hay muchos elementos que hay que relativizarlos. Yo pienso que las marchas son buenas, pero las marchas son buenas cuando tienen un objetivo claro. En este momento, una marcha para la paz es buena, pero no nos olvidemos que toda marcha genera costos. ¿Quién va a pagar esos costos? La gente que no trabaja. De No, repente en la esta de La marcha... Paz es la de hoy día, que ya terminó. No, bueno, La mala es toda la marcha, de mañana. toda marcha genera costos. Ahora, lo que pudiera interpretarse es de lo que hacen la marcha es que no trabajan. Entonces, ese es un criterio que también podría tenerse en cuenta. Y como no trabajan, están acostumbrados a vivir tranquilos y esperan que un gobierno Bueno, Michelle, continúe a estamos con darle la la hora calidad de justa, por práctica. favor, así que cortito, No te cortito, cortito. preocupes. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que este año sea un año de esperanza y como dice Rocío, las mujeres a veces dan buenas ideas. Yo creo que la presidenta tendrá buenas ideas, pero tenemos que acompañarla en ese momento. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Tu reflexión, por favor, César, cortita, cortita, que se nos pasó el tiempo un montón. A ver, corta, cuidado con sus hijos. Mañana va a ser un día problemático y algunos días que puedan venir. No arriesguemos, nadie puede garantizar de que esto no se desborde en violencia y bueno, ya sabemos que las Fuerzas Armadas y policiales van a responder, o sea, no están advertidos. Se va a hacer respetar el orden público y finalmente, en lo que queda de las nuevas autoridades, a corto plazo no hay ningún cambio, la situación, en mi opinión, en mis 42 años de experiencia, va a empeorar en seguridad ciudadana, así que asuman todos una cultura de seguridad preventiva como norma de vida en los ámbitos, y bueno, estar siempre, ser solidarios como vecinos es muy importante y no enfrente esta delincuencia armada, esta delincuencia que no es escrúpulos, esta delincuencia que está matando a los ciudadanos. Eso es lo que yo le diría finalmente. Muchísimas gracias, César. Bueno, Michelle, César, muchísimas gracias por este primer programa del 2023. Esperemos, bueno, invitarlos, como siempre, bastantes veces en el programa, porque son, bueno, lo máximo en sus áreas. Así que, bueno, y ustedes, los que nos están viendo, nos vemos el próximo martes con nuevas noticias, nuevas coyunturas. Y, bueno, este país nunca deja que nos aburramos, así que vamos a seguir hablando de coyuntura política, de lo que pasa. No hemos hablado nada de la SUNEDU, así que el próximo martes les prometo hablar de la SUNEDU, que es un tema también un poco álgido. Y bueno, los quiero mucho, un feliz 2023 para todos y nada, nos vemos el próximo martes. Chau, cuídense. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, César. Bye. Gracias, Michelle. Chao, chao.